En el principio se unieron el río, la sierra y el desierto. Aquí surgió una cultura motivo de leyenda e innumerables historias de hombres y mujeres que habitaron y que habitan este valle, definiendo nuestra existencia. Los yaquis. El Valle del Yaqui. Amplio, fértil, generoso. El Valle del Yaqui es ejemplo de la voluntad humana, que logró transformar al desierto y al matorral en uno de los polos de desarrollo más importantes de México. En medio de todo ese terreno, con toda esa promesa, nace el pueblo de Cajeme. Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, la zona respondió a varios nombres. Algunos lo conocieron como Plano Oriente, otros como Estación Cajeme y muchos más solamente como Cajeme. Todo esto cambiaría cuando el 28 de julio de 1928 se publica el decreto que encaminó nuestro destino. El anuncio fue claro. Se erige en ciudad con el nombre Ciudad Obregón. Años antes, y no muy lejos de aquí, nacía el hombre que cimentaría el futuro del México moderno. Álvaro Obregón Salido nació en la hacienda de Ziquiciba, municipio de Navojoa, con 7 hermanos. La suya es una historia de tenacidad, de voluntad, de redención y, ¿por qué no?, de tragedia. En Huatabampo conviví con los indígenas y me di cuenta que había mucho que hacer para mejorar sus condiciones de vida. Cuando estalló la lucha revolucionaria, pues yo estaba dedicado al campo y la verdad, ese primer acto de la lucha armada pues me fue lejano. Pero el tiempo y el destino me permitirían corregir el rumbo. Si bien la revolución logró el objetivo de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, reconstruir el país al inicio del siglo XX, pues se tornaba difícil. Como alcalde de Huatabampo, defendí las victorias de Madero frente a Pascual Orozco. Se puede decir que ahí comenzó mi carrera militar y política. Carrera que me llevaría a defender los logros revolucionarios frente a las tropas del usurpador Victoriano Huerta. Organicé lo que para muchos historiadores es el primer bombardeo aéreo en la historia. Pusimos a prueba el biplano Sonora, que voló sobre Guaymas para atacar al Morelos barco huertista. Más adelante, el mismo biplano atacó Topolobampo, defendiendo al barco cañonero Tampico. Con estos hechos, la gente tomó nota de mí, lo que agradezco. Pero la aventura apenas comenzaba. La vida en el México revolucionario se convertía en un duelo entre los poderes que abatieron la dictadura, quienes habían combatido juntos, quienes repudiaron el asesinato de Madero, pues eran ahora enemigos que atentaban contra el frágil tejido social de la nación. Firme en mis convicciones, entré de lleno al movimiento, al frente de batallones y muchos soldados leales a la causa revolucionaria. Perdí mi brazo en campaña militar contra Pancho Villa y su División del Norte. Fue un momento doloroso, pero sobre todo porque me enfrenté a un antiguo aliado. Pero nunca perdí mi voluntad de pelear por un México mejor para todos. En la Constitución de 1917, y aunque a Carranza no le agradó mucho, impulsé la integración de los artículos 3,
que establece la educación laica, el 27 sobre el reparto de la tierra y el 123 dedicado al trabajo. Entré triunfante a la Ciudad de México fortaleciendo el movimiento constitucionalista. Acabada la encomienda, regresó a Sonora. No pasaría mucho tiempo antes de que la patria reclamara su presencia. El plan de Agua Prieta, que repudiaba el gobierno de Carranza, sería el último eslabón en una gran cadena de acontecimientos que llevaría a Álvaro Obregón a convertirse en el presidente de México. Lo más importante en ese momento era recuperar al país de su estancamiento. Consciente de que la lucha revolucionaria tenía que renovar al país, fundé la Secretaría de Educación Pública y la encomendé a José Vasconcelos. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros tantos, fueron comisionados a crear lo que se convirtió en el muralismo mexicano y que todavía hoy maravilla a chicos y grandes. Desde entonces, en México logramos romper el ciclo del analfabetismo y consolidamos la educación laica. Tuve que enfrentarme al clero, que no estaba dispuesto a ceder su enorme influencia y poder. Pero el país no podía detenerse. Emprendimos una agenda de reconstrucción sin precedentes. Repartimos tierras, enseñamos cómo trabajarlas. Impulsé a las centrales obreras y a las comunicaciones, expandiendo el ferrocarril y el telégrafo. Así, kilómetro a kilómetro, escuela por escuela, nacía un México moderno que diariamente se recuperaba de 10 años de lucha. Cuando acabó mi mandato, regresé a mi tierra, a Sonora. Años después, con el apoyo de Plutarco Elías Calles, regresé a la política para ganar nuevamente el puesto más importante de la política nacional. Los planes que tenía. Álvaro Obregón, el presidente electo, muere cobardemente asesinado por un fanático religioso en un restaurante de la Ciudad de México. Tenía 48 años. Y así, Ciudad Obregón rinde homenaje a un distinguido sonorense, al general, al presidente, a uno de los fundadores del México moderno. Pero también se reconoce al sonorense que se instaló al oriente del Nainari, al que trajo cultivos nuevos al valle y que contribuyó a detonar la vocación productiva que nos distingue. La historia de Obregón, la ciudad y el general son ejemplos de la tenacidad y la voluntad necesarias para triunfar, porque Ciudad Obregón es tierra de ganadores, es lugar de gente recia, comprometida y solidaria. Ciudad Obregón, donde la cultura yaqui convive de igual a igual con lo mestizo y lo occidental. Alimentamos a México y con la Revolución Verde salvamos al mundo. Vienen nuevas revoluciones y estamos listos para enfrentarlas con los valores que hemos defendido frente a todo y frente a todos.
En pocos años, pasamos de ser una estación del ferrocarril a un polo de desarrollo agrícola y pronto a un centro tecnológico. Ciudad Obregón. En un principio sembramos arroz, algodón y trigo. Hoy sembramos los conocimientos que transformarán el mañana. El tiempo nos ha llevado a crecer. Creció la ciudad. Crecieron nuestras familias. Creció nuestra vocación productiva y con nosotros crecieron Sonora y México. Poco a poco se trazaron nuevas calles. Llegaron nuevas familias. Se instalaron nuevos negocios. Creamos espacios para las familias. La Laguna del Lago